El comandante general del Ejército Dominicano, Jorge Iván Camino Pérez, visitó la zona fronteriza de Dajabón tras culminar un recorrido por la zona sur del país para dar seguimiento a las labores de seguridad y vigilancia que realiza esa institución militar en la frontera. A su llegada a Dajabón, el alto mando militar manifestó que había visitado Macasía y recorrido la carretera internacional, donde visitó los diferentes puestos y destacamentos militares y se refirió al caso del hallazgo de varios cuerpos sin vida de mujeres haitianas en la zona sur del país. No, en lo absoluto. El único evento al que ya ustedes saben que el Ministerio de Defensa se refirió, que fue el hallazgo de algunos cuerpos, pero ya el Ministerio fijó postura sobre eso, sobre la base de los hechos, de los hallazgos. No podemos caer en especulaciones. ¿Cuántas personas fueron apresadas internacional, comandante? ¿Cuántas personas fueron? ¿Cuántos haitianos fueron apresados por el ejército que supuestamente han asesinado a estas mujeres? Bueno, fue detenido un nacional haitiano. Lo primero es destacar que esos eventos ocurrieron en territorio haitiano. ¿De acuerdo? Lamentablemente, muchos de esos migrantes son presas, son víctimas de redes de trata y tráfico de personas. ¿De acuerdo? Que las engañan y tratan de... En el caso de esas personas, hay algunos medios que hablaron de que 5. Bueno, hay 4 o 5 casos, pero en un espacio de un mes y algo, mes y medio más o menos. Un caso en el Altibonito, dos casos en el Altibonito y 3 en la zona de Macasías. Los rumores que... De su lado, el alcalde por el municipio fronterizo de Dajabón, Santiago Riverón, habló sobre el caso de las mujeres y expresó que ese es el modo de operar de los haitianos, al tiempo que ratificó su posición de evitar que esa cultura de violencia sea traída al territorio dominicano. Ese es el modo viviendo de los haitianos, esa es la forma. Por eso es que nosotros tenemos que alejarnos de esa cultura, una cultura asesina, una cultura que no tiene piedad. Fíjate cómo asesinaron a esas mujeres decapitadas. Sin embargo, nosotros vemos que en otros casos, por ejemplo, de la niña Estéfora, fue muy visible, muy viral en las redes, pero no vemos a los haitianos y a los pro haitianos manifestándose, pidiendo justicia por todas esas mujeres que fueron decapitadas por haitianos. Riverón, quien ha lanzado aspiraciones a diputado, dijo que ha propuesto un plan para planificar a las mujeres haitianas que habitan y residen en territorio dominicano, para así evitar el incremento de la natalidad y parturientas haitianas en el país. Mira, nosotros estamos promoviendo, y qué bueno que me haya hecho la pregunta, porque hay un tema que se está dando, que es el aumento de natalidad de haitianas en nuestro territorio. Yo estoy haciendo una propuesta de que haitiana que esté en nuestro territorio sea planificada, que no pueda tener más de un hijo o 2 hijos, que haya una propuesta seria para evitar de que la población haitiana siga creciendo. Si no se va a hacer una repatriación de manera masiva como nosotros le estamos pidiendo, por lo menos que se evite que los haitianos sigan creciendo en nuestro territorio. Desde la zona, el comandante general del Ejército Dominicano. Bueno, y ahí lo escucharon ustedes. Del lado haitiano, bandas armadas, decapitaciones, estado fallido. Del lado dominicano, comunicados, recorridos, ruedas de prensa. El comandante reconoce los hechos violentos en Haití, pero aclara que no afectan a la seguridad dominicana. De verdad, cuando Haití colapsa, la frontera nunca está aislada. Y decir lo contrario es insultar la inteligencia del dominicano. El crimen no respeta líneas imaginarias. En el recorrido que hace el señor general Camino Pérez, comandante del ejército, vemos una situación pero muy delicada. Se le pregunta sobre el tema de las 5 mujeres decapitadas en la frontera y nadie dice nada. No se habla de marchas. No hemos visto los hashtags. No hay vigilias. No hemos visto comunicados con moños negros ni pronunciamientos solemnes. ¿Sabe por qué? Porque quienes descuartizaron los cuerpos de esas mujeres haitianas
no eran dominicanos, porque murieron en una franja de tierra donde la vida aparentemente vale menos que el silencio. Piense esto por un momento. ¿Se imagina usted? Solo imagínelo por un segundo. Que esto hubiese ocurrido al revés. Es decir, que un dominicano hubiera sido acusado de decapitar a 5 mujeres haitianas. ¿Qué cree usted que hubiese sucedido? Bueno, el país estaría ardiendo, las redes explotadas, las ONGs estuviesen hablando en ruedas de prensa, las embajadas opinando, Amnistía Internacional se hubiese pronunciado al respecto y los traicioneros que se dicen ser dominicanos sacarían la cara, los editoriales hablando de la barbarie dominicana. Pero no fue así, porque fue entre haitianos. Y cuando es entre ellos, entonces reina esto, el silencio. Entonces, porque es así, porque es una historia que muchos prefieren esconder bajo la alfombra de la corrección política. Una historia donde no solo es el crimen, sino quienes deciden de qué crimen sí se habla y de cuál no. Es por eso. Pero yo les hago esta mención porque hay que ver una cosa. Y hay muertos que no pesan porque no votan, porque no protestan, o porque no tienen padrinos políticos, o porque su tragedia no encaja en el relato correcto. Y como no se trató de un dominicano el que haya cometido estos actos atroces, pues por eso no fue una gran noticia. El comandante del ejército visita la zona, recorre puestos, saluda a las tropas, habla de la vigilancia permanente, habla de calma, habla de control, pero no habla del miedo, no habla del horror, no habla del mensaje criminal que deja un cuerpo sin cabeza. Porque un cuerpo decapitado no solamente es un asesinato. Ojo con esto, es un mensaje, es terror, es marcando control territorial, es advertencia. Y mientras tanto, una parte de la sociedad dominicana se pregunta, ¿dónde están los defensores de los derechos humanos que no salieron a hablar de estos actos, de esta atrocidad? ¿Dónde están los que convierten cualquier crimen en una bandera política? Hubieron mucha gente que salió a defender el caso de Estéfora. ¿Lo recuerdan? Ya ni se habla de eso. Hablaron y hablaron y hablaron, pero no vimos una cobertura mediática de esto. Ah, no, de esto no. Esto no. Entonces, cuando a usted le dicen que todo está en calma, es ahí entonces donde usted tiene que empezar a preocuparse. Porque la palabra calma es una palabra hermosa, pero a la vez es una palabra peligrosa. Una palabra que mal usada se puede convertir en una anestesia. Porque mientras se habla de calma, en Altibonito aparecen cuerpos. En Macasías aparecen más cuerpos. Y lo preocupante es que aparecieron sin cabezas. Entonces, eso es calma. Entonces, la calma institucional muchas veces no es paz, es ausencia de ruido mediático. La calma es el control del relato que tienen. Es la administración del silencio. Ustedes lo saben.
que ningún medio de comunicación tradicional se va a atrever a enfrentar al Estado de manera frontal, porque es que son mantenidos por ellos. Lo sabemos. Entonces, si hay redes de tráfico de personas, como admiten las propias autoridades, si esas redes operan con violencia extrema, si utilizan mutilación como mecanismo de control, entonces la frontera no está en calma, está capturada. La pregunta no es solo quién mató. La pregunta es quién permitió que ese tipo de crimen se volviera posible y cruzara la frontera que está tan segura que mire lo que sucede. Porque la frontera no es selva. Es territorio dominicano supuestamente vigilado, patrullado, monitoreado, supuestamente. Tengo que utilizar la palabra supuestamente. O al menos eso es lo que nos han querido vender durante tanto tiempo. Entonces, ¿cómo operan estas redes durante semanas sin ser detectadas? Entonces, lo mismo de siempre. Taparon el escándalo. Entonces, ¿a quién es que están protegiendo? El tráfico de personas no sobrevive sin complicidad. No sobrevive solo con machetes. Sobrevive con permisos informales, con rutas conocidas, con zonas liberadas. Y mientras tanto, bueno, el comandante, representando al discurso oficial, nos están pidiendo calma. Eso me recuerda al Chapulín Colorado. Calma, calma, que no panda el cúnico. Pero la frontera no necesita calma. La frontera lo que necesita es verdad. Santiago Riverón, permítamele ponerle esa parte del corte. Mujeres y expresó que ese es el modo de operar de los haitianos, al tiempo que ratificó su posición de evitar que esa cultura de violencia sea traída al territorio dominicano. Ese es el modo viviendo de los haitianos, esa es la forma. Por eso es que nosotros tenemos que alejarnos de esa cultura, una cultura asesina, una cultura que no tiene piedad. Fíjate cómo asesinaron a esas mujeres decapitadas. Sin embargo, nosotros vemos que en otros casos, por ejemplo, de la niña Estéfora, fue muy visible, muy viral en las redes, pero no vemos a los haitianos y a los pro haitianos manifestándose, pidiendo justicia por todas esas mujeres que fueron decapitadas por haitianos. Riverón, quien ha lanzado aspiraciones a diputado, dijo que ha propuesto un plan para planificar a las mujeres. Bueno, entonces aquí hay una indignación selectiva. Cuando ocurrió el caso de Estéfora Joseph, el país se volcó y estaba bien, era justo, era necesario. Pero cuando 5 mujeres haitianas aparecen decapitadas, la indignación se evapora. Entonces, ¿vale menos una vida por su nacionalidad o vale menos una mujer por su estatus migratorio? Y aquí nadie está pidiendo impunidad. Aquí nadie está justificando crímenes. Aquí se está señalando algo mucho más grave y es la moral selectiva. Y muchos dominicanos que se montan en esa jugada. Eso es lo que yo quiero destacarles. El alcalde Riverón, alcalde por Dajabón, dice lo que muchos piensan pero no se atreven a decir. Habla de la cultura de violencia, de rechazo, del miedo. Pero tiene razón en una cosa, Santiago Riverón. Esa violencia no se puede normalizar ni importarse. No se puede traer de allá para acá. Porque cuando el discurso se convierte en una generalización, cuando se propone controlar cuerpos, natalidad, reproducción, entonces hay una línea ahí peligrosa. Combatir el crimen
parece que tiene ahora sus banderas. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Porque aquí hay mucha gente de la doble vía. Y ya se ha confirmado que no eran dominicanas. Y hay gente que dice, no, por la tez, por el color del cuerpo. Miren, señores, hay haitianos de tez blanca. Los hay. Los puede haber. Y en la investigación, en la que sí yo creo que es la investigación realizada por el periódico Panorama, que realizó la periodista Odalis Castillo del programa Tras la Verdad, en su investigación constató que eran haitianas. Yo creo en esa versión. Creo en esa versión. Ahora, si lo dijeran las autoridades, tuviera mis reservas. Tuviera mis reservas. Señores, gracias por acompañarnos y por estar con nosotros hoy aquí en Líderes al Minuto. Si es la primera vez que ustedes conectan con nosotros, por favor, suscríbanse. Activen la campanita para que puedan recibir más actualizaciones cada vez que nosotros subamos un video como este o estemos en vivo. Gracias a todos ustedes. Por favor, denle like a este video antes de terminar. Si usted ha llegado aquí y ha escuchado este programa completo, denle like, suscríbase y active la campanita. Gracias a todos los que nos están apoyando. Invitarles, como siempre, a que nos veamos en el próximo video. Claro, como siempre les voy a decir, Dios primero. Nos vemos en el siguiente video. Si Dios, usted y yo lo queremos. Como siempre, les dejo con las gloriosas notas del himno nacional. Dios, patria y libertad. Ponga el himno. Estamos en un mes patrio. Vivir sin patria es vivir sin honor. Yo sé que hay mucha gente que ha perdido el honor, pero todavía está la patria. Gracias. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga la República Dominicana. Hasta la próxima. Ya nos vemos. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que tembló el heroísmo viril. Más que estrella la incógnita y flama, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolor y ardida expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras del campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó.
Y si pudo inconsulto caudillo esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le alejan, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, con la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir.